Te doy la bienvenida a este video que, como puedes ver, vamos a hablar sobre emociones y regulación emocional. Este video tendrá 4 momentos. Un primer momento en el que hablaremos de qué es una emoción, qué es y cuáles emociones experimentamos. Un segundo momento en el que hablaremos de la función que tienen las emociones, por qué y para qué tenemos emociones. Un tercer momento en el que hablaremos de regulación emocional, en qué consiste la regulación emocional y por qué es importante. Y por último tendremos unas conclusiones. Para empezar a responder la pregunta de qué es una emoción, es muy común que cuando le preguntamos a las personas qué es una emoción, se encuentran con la dificultad de definirlas o de ponerlas en sus propias palabras. Y bien, en la literatura encontramos que las emociones son respuestas psicofisiológicas innatas y de carácter adaptativo, lo que quiere decir que las emociones son respuestas que se generan desde el sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso central, desde el cerebro, con la producción de ciertos neurotransmisores y hormonas que están involucradas en cada una de las emociones que conocemos. Es decir, cuando se empieza a producir estas sustancias químicas en el cerebro, se va a desencadenar una serie de cambios en el cuerpo que va a hacer que sintamos la emoción como nosotros la sentimos, la experimentamos y la conocemos. Y todos estos cambios son de carácter innato, es decir, que las emociones básicas no son aprendidas, son algo con lo que nacemos, y son de carácter adaptativo, lo que quiere decir que nos ayudan a responder mejor a las diferentes experiencias que tenemos o a estos estímulos que son los que provocan la emoción. Por eso son adaptativas, porque responden a lo que está sucediendo en el lugar en donde estemos o en el ambiente en el que nos encontremos. Entonces, en este sentido, las emociones son naturales en el ser humano, vienen en nuestra configuración y no solamente en el ser humano, también las encontramos en otros mamíferos. Por un lado, las emociones básicas son innatas, sin embargo, tenemos también emociones complejas. Las emociones complejas se conocen por ser la combinación de las emociones básicas. Entonces, lo que sucede aquí es cuando de pronto sentimos o escuchamos que hay una persona que dice que no sabe cómo se siente, porque puede que se sienta enojado, pero también que se sienta triste al mismo tiempo. Es allí cuando se complejiza la emoción y es cuando hablamos de que es una emoción compleja lo que se está experimentando. Las emociones complejas tienen una característica y es que pueden adquirirse a través de la cultura y de la interacción social del lugar en donde nacemos y no son innatas en comparación con las emociones básicas, que vamos a ver más adelante cuáles son estas emociones básicas que también nos permiten un poco entre esas combinaciones generar emociones más complejas o experimentar emociones más complejas. Ahora, cuando hablamos de emociones, es importante tener en cuenta que la emoción, al ser una respuesta adaptativa, tiene 3 diferentes componentes. Tiene un componente cognitivo o subjetivo, un componente conductual o expresivo y uno fisiológico o adaptativo. Esto lo que quiere decir es que cada vez que experimentamos emociones, siempre hay algún procesamiento de información, siempre está involucrado el pensamiento. Por otro lado está la parte conductual, que hace referencia a esos comportamientos o conductas que van acompañadas con la emoción. Y por último está el componente fisiológico adaptativo, que como ya les mencioné antes, hace referencia a todo ese conjunto de sustancias químicas, neurotransmisores, hormonas, que se producen desde el cerebro para que se desencadenen todos unos cambios en el cuerpo y así se genere la emoción tal cual la sentimos en nuestro cuerpo. Ahora es importante que si estamos hablando de emociones, hablemos de cuáles son las emociones que experimentamos. Como les había mencionado antes, hay emociones básicas y hay emociones complejas. Las emociones básicas, como bien lo podemos ilustrar con esta imagen de una película de Disney muy conocida,
que se llama Intensamente en español, una película que nos muestra estas emociones básicas, aunque falta una, porque con la literatura encontramos que hay 6 emociones básicas. Entonces, esta película nos ayuda un poco a digerir de una manera mucho más amable cuáles son estas emociones básicas que nos acompañan, que son naturales y que nos ayudan a adaptarnos mucho mejor a las diferentes cosas que nos suceden en la vida. Tenemos al miedo, que en la película lo ilustran o lo llaman temor. Tenemos a la ira, tenemos la alegría, la tristeza, el asco y aquí por último encontramos la sorpresa. La sorpresa no se ilustra dentro de la película, sin embargo está dentro de las emociones básicas. Lo que sucede con la sorpresa es que es considerada una microemoción, ya que es una emoción que viene y se va muy rápido en comparación con el resto de las emociones básicas. Ahora, hablemos un poquito de cuáles son las funciones que tienen las emociones. Ya entendimos que es una respuesta psicofisiológica, que es natural, que es innata, que nacemos con ella, que es adaptativa, ya que responde o se genera por los diferentes estímulos o situaciones que experimentamos. Pero, ¿por qué más las experimentamos? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de ser de que experimentemos emociones? Bien. En la literatura nos hablan de que hay 3 funciones de las emociones. Las emociones tienen una función adaptativa que consiste en ese preparar al organismo para responder de una manera eficaz a lo que sea que se está experimentando o que se esté viviendo. Esto quiere decir que todos estos cambios que se presentan en el organismo a nivel fisiológico nos van a hacer responder de esa manera eficaz dependiendo de lo que estemos experimentando. Entonces, en este sentido, las emociones no surgen o no se provocan porque sí, no las experimentamos o las sentimos porque sí, sino porque responden a esa situación que estamos viviendo. Es decir, no importa la emoción que sintamos, en ese momento, para nuestro cuerpo, es lo más correcto experimentar esa emoción, ya que nos permite responder de manera eficaz a eso que nos está sucediendo. Por otro lado, tenemos una función social. Esta función social implica que las emociones facilitan la interacción social, ya que pues a través de ella nos comunicamos nuestros estados afectivos. Las emociones nos permiten conectarnos unos a los otros y por ello tiene una función importantísima. Por otro lado, tenemos la función motivacional. Esto hace referencia a que en varias ocasiones se han realizado estudios para ver cuál es la relación que hay entre la emoción y la motivación. Y se ha logrado determinar que la emoción y la motivación tienen una estrecha relación o están íntimamente ligadas. Digamos que son un poco directamente proporcional. Y lo que sucede es que la emoción, gracias a la emoción o a algunas emociones en específico, aparece o surge la motivación. Entonces la motivación está acompañada de algunas emociones en específico. Y en ese sentido la emoción no va a surgir porque sí, sino que siempre va a ir acompañada de algo emocional, de una emoción. En este sentido, la emoción va a otorgar esa energía que va a propiciar la motivación. Es decir, va a facilitar que tengamos esas conductas que nosotros asociamos con que está motivado o está motivada. Ahora, a modo de dar un ejemplo y comprender un poco mejor algunas emociones, voy a poner 2 ejemplos. Primero, la alegría. ¿Cuál sería un instigador o algo que provoque la alegría? Bueno, podría ser el conseguir un logro, pero también sentir congruencia entre lo que deseamos y lo que poseemos. Esto pueden ser, solo por dar algunos ejemplos, unas cosas que hacen que nos sintamos felices o nos sintamos alegres. Ahora, en cuanto a la fisiología de la alegría, se ha encontrado que normalmente cuando nos sentimos alegres, nuestra frecuencia cardíaca aumenta, también incrementa un poco la respiración. Pero tenemos por otro lado que
en lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, la alegría facilita la empatía y favorece el rendimiento del aprendizaje. Esto solamente es por dar unos ejemplos, porque estas emociones tienen muchos otros procesos cognitivos involucrados, así como otros instigadores y otros procesos a nivel fisiológico. Por mencionar cuál sería la función de la alegría, un poco para que entendamos cuál es la función de la alegría, por qué nos sentimos alegres. Y es que la alegría nos permite tener mayor capacidad de disfrutar las diferentes cosas que vivimos o que llegamos a hacer en la vida, pero también nos facilita establecer esos nexos y favorecer la conexión entre las relaciones interpersonales. Entonces vamos a ver que la alegría no la experimentamos porque sí, sino que cumple un papel bien importante, sobre todo en las relaciones interpersonales. Pero también vamos a ver que cuando experimentamos alegría es común, sí, que nos sintamos con bienestar, que nos sintamos con autoestima, con gozo, que tengamos mucha más autoconfianza en comparación con otras emociones. Ahora, por hablar de alguna característica de la emoción, porque son muchas, pero por dar solo una, encontramos que la alegría es una emoción que no es fugaz. En comparación con de pronto el placer o con otro tipo de sensaciones, la alegría no es una emoción fugaz. Y esto quiere decir que se va a mantener estable en el tiempo. No, no quiere decir que va a ser por siempre, evidentemente, pero tiene cierta estabilidad. Ahora, por dar otro ejemplo, la tristeza es una emoción em, que normalmente se siente desagradable y por ello las personas no les gusta sentirla, ¿verdad? Es normal. Nadie va a decir a mí me gusta sentirme triste, porque cuando nos sentimos tristes, eso se siente desagradable. Y bien, esta es una de las características de esta emoción, pero es importante que distingamos entre algo que es desagradable o displacentero y entre algo que es negativo. Vamos a ver que la tristeza tiene una función muy importante, es muy necesaria en nuestras vidas. Y recuerden, todas las emociones que experimentamos las experimentamos por una razón y tienen una función. Ahora, por mencionar algunos instigadores de la tristeza, pues tenemos la separación física o psicológica de, de alguna persona, pero también tenemos la pérdida o el fracaso. Y ya para salirnos un poco de estos ejemplos e ir hacia otros, tenemos el dolor crónico. Las personas cuando experimentan dolor crónico es común que esto se acompañe con las emociones de tristeza. Encontramos que la fisiología de la tristeza tiene una actividad neurológica elevada y sostenida, y esto digamos que explica mucho lo que normalmente las personas experimentan cuando están tristes, y es que tienden a pensar muchísimo, tienden a pensar y repensar, y bueno, precisamente estos son los cambios fisiológicos que acompañan la tristeza y que nos ayudan a comprender un poco más todo eso que nosotros experimentamos cuando sentimos la tristeza. Por otro lado, tenemos otro cambio fisiológico, y es que hay un ligero aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, sí, es muy ligero. Evidentemente no va a ser comparable al aumento de la frecuencia cardíaca que experimentamos cuando estamos alegres o cuando estamos enojados, por ejemplo. Ahora, en los procesos cognitivos, en la tristeza es común que haya una valoración de esa pérdida o de ese daño que ha sido ocasionado, que es lo que nos ha causado la tristeza, pero también hay una focalización en la atención de esas consecuencias a nivel interno de esa situación que pasó y que nos generó la tristeza. Entonces es común que normalmente las personas se focalicen en esas cosas que esa situación en específico les provocó a nivel emocional, esas consecuencias que a nivel emocional les provocó esa situación, y se centren allí y piensen y repiensen esto o sobre esta situación. Por otro lado, tenemos la función. La función de la tristeza, para la sorpresa de muchos, es que gracias a la tristeza o, o cuando sentimos tristeza, lo que nosotros deseamos es unirnos a otras personas.
Deseamos comunicar a los demás que no nos encontremos bien. Y precisamente esa es la función de la tristeza. La tristeza la sentimos para que busquemos ayuda, para que busquemos a otros que nos apoyen, para establecer esa red de apoyo que me va a ayudar a salir o a resolver esa situación que me ha generado la tristeza. Para eso está la tristeza allí. Y por eso es importante que no rechacemos a la tristeza y no la veamos como algo negativo, porque al contrario tiene una función muy interesante e importante para nosotros. Por otro lado, tenemos la experiencia subjetiva. Es común que las personas cuando sienten tristeza se sientan con desánimo o con pérdida de energía. Evidentemente, si comparamos la tristeza con la alegría, podríamos decir que la alegría es una emoción de frecuencia alta y la tristeza sería en este sentido una emoción de frecuencia baja. Por lo que es esto esperable que las personas sientan que pierden energía cuando están tristes. Y por último, para terminar esta parte de la función de las emociones, para dar alguna característica de la tristeza, es que sí, es una emoción displacentera, pero importante que recordemos que no es una emoción negativa. Es común que se hable de que existen emociones negativas y existen emociones positivas. Sin embargo, esto era para diferenciar las emociones que se sienten de manera placenteras y las que no. Entonces, no generemos etiquetas de que hay emociones negativas o positivas porque todas son importantes y necesarias para nosotros. Antonio Damasio es un reconocido neurocientífico que propone la hipótesis del marcador somático. Entonces, esta hipótesis fue abordada, fue expuesta en su libro de 1994 titulado El error de Descartes. Entonces, Damasio afirma que la toma de decisiones en las personas están guiadas por los cambios homostáticos que son producidos en el cuerpo en relación a los estímulos del ambiente. Según Antonio Damasio, podemos afirmar que el cuerpo funciona como una base para representaciones mentales que son producidas por el ambiente, pero todos los efectos neurobiológicos, psicofísicos, se generan en la persona. Entonces, esta experiencia pasada relacionada va a generar respuestas en el cuerpo asociadas a emociones. Entonces, podemos decir que nuestro cuerpo va aprendiendo, va cada vez más incorporando nuevas sensaciones, nuevos efectos, nuevos cambios, nuevas respuestas físicas dentro del organismo, y estas se están asociando a las emociones de acuerdo a cómo nosotros percibamos estas experiencias. Moradín Anwerna en el 2019 nos dice que estos marcadores somáticos funcionan como detonadores motivacionales que van a movilizar a la persona, o también puede funcionar como un inhibidor y protector de la persona ante una amenaza real, o también puede ser imaginario. Entonces podríamos llamarlas dispositivos inconscientes de predisposición. Damasio también afirma que estos marcadores somáticos se van a ir construyendo en experiencias a lo largo de la infancia y la juventud, especialmente en aquellas experiencias que le invita a la persona a reflexionar sobre aspectos éticos o acuerdos sociales. Entonces, esta relación entre cuerpo y entorno es un aprendizaje que se va a dar continuo a lo largo de la vida, y por qué no también llamarlo a lo largo de la evolución, tal como Charles Darwin propuso sobre emociones también. Después nos damos cuenta y llegamos a la parte ya de regulación emocional. ¿En qué consiste y por qué es importante la regulación emocional? Gross define la regulación emocional como un proceso por el cual todas las personas, las personas ejercemos una influencia sobre las emociones que tenemos, sobre cuándo la tenemos y sobre cómo la vamos a experimentar y también expresar conductualmente. Dentro del modelo procesual de regulación emocional de Gross, que lo vamos a ver a continuación, las emociones siguen el patrón que se presenta, ¿no? Primero la situación que se da del ambiente, la atención de la persona hacia qué elementos dentro de esta situación la persona focaliza su atención, después la interpretación, qué interpretaciones está dándole
a diversos elementos o a los elementos mismos donde focaliza su atención y cuál es la respuesta emocional. Entonces, ante esta definición de regulación emocional, Thompson en 1994 ya complementa y afirma que la regulación emocional también comprende procesos internos como externos que nos permiten monitorizar, codificar y además evaluar nuestras reacciones emocionales para el cumplimiento de metas. Estas metas pueden ser para regular emociones placenteras o también pueden ser displacenteras, que depende del contexto. Como ejemplo, en emociones placenteras hay que regularlas. Por ejemplo, no se podría expresar en un círculo, en un contexto donde la persona esté en un funeral, una emoción de repente de euforia. Este es el esquema de regulación emocional de Gross. Podemos ver las situaciones, qué situaciones se le presenta a la persona. Podemos hasta cierto punto seleccionar las situaciones a las que nosotros nos vamos a enfrentar. Claro, eso dice la teoría de regulación emocional. También los cambios de situaciones, qué elementos dentro de estas situaciones podemos cambiar, podemos editar para que nosotros podamos sentirnos o tener una respuesta emocional menos displacentera. Después el foco atencional y los cambios cognitivos y la reevaluación cognitiva que se puede dar en esta parte del proceso. ¿Qué significado le damos a a las eventualidades que podemos ver en esta situación? Entonces, vamos a desarrollar el modelo procesual de regulación emocional de Gross, desarrollado o expuesto ya en 1999. El primer punto, enfocado a la selección de la situación. Todas las personas podemos moderar las situaciones a las que nos podemos exponer, ¿no? De acuerdo a experiencias anteriores, podemos reconocer de repente si una situación es placentera o podemos percibirla como amenazante. Entonces, esto nos permite hasta cierto punto, de repente si la obligación no está presente, poder evitarlas o poder limitar la exposición a esta situación. Asimismo, es posible que una persona pueda acercarse a situaciones que le hayan generado emociones placenteras. Como segundo paso, cuando ya una persona se encuentra envuelta en una situación, llega la modificación de la situación. En esta parte del proceso, la persona puede tratar de identificar qué elementos de esta situación las puede modificar en ese preciso momento para así disminuir la respuesta emocional. Incluye respuesta biológica que pueda ser controlada claramente. Esto se puede ver como un ejemplo cuando existen rasgos de personalidad en personas extrovertidas. Estas tienden a crear entornos más reforzantes y más coherentes con su personalidad. Entre otras acciones, van a buscar una estrategia de regulación anímica mediante sus características de personalidad y con las personas que pueda desarrollarse en ese momento. Un tercer punto, la modulación de la atención. Siendo conscientes que toda la situación a la que la persona se puede enfrentar posee diversos componentes, detalles, la persona puede focalizar su atención en elementos que no le producen respuestas emocionales displacenteras, de modo que se puedan regular estas respuestas emocionales. Entonces ya algunos científicos nos dicen que la atención puede ser entrenada, claro que sí, de modo que nos permita construir nuevos modos de regulación emocional en cierto modo automatizado sin hacer sobreesfuerzos cognitivos. Después, un cuarto punto, el cambio cognitivo a partir de las situaciones o en relación a la situación en la que se encuentra una persona. La persona tiende a buscar o tiende a juzgar, tiende a tener una interpretación de esta situación. Entonces, como ya en psicoterapia se puede evidenciar, la reevaluación cognitiva nos permite regular la respuesta emocional. ¿Qué significado le estamos otorgando a la situación en la que nos estamos encontrando? De repente, una significancia más lógica nos va a ayudar a que disminuya estas respuestas emocionales. Y por último, la regulación emocional de la respuesta emocional. En cada parte del proceso se pueden actuar, se puede reevaluar cada componente sobre la experiencia emocional que comprende esta expresión, manifestación y activación fisiológica, para que
la persona pueda regular la respuesta emocional. Entonces, como conclusiones, entendemos que las emociones tienen funciones, son universales, las emociones están presentes en cada uno y nos ayudan a adaptarnos a las situaciones que experimentamos muchas veces, también facilitan la interacción social y funcionan muchas veces como un catalizador y motivador hacia la acción. También la neurociencia nos invita a seguir investigando y desarrollando el campo para un mejor entendimiento de las emociones. Y también las emociones, la regulación emocional de estas pueden ser aplicadas antes, durante y después. Antes, de repente, tratando de modificar, tratando de eh, prever situaciones para poder disminuir las respuestas emocionales. Durante, realizando evaluaciones cognitivas, reevaluaciones cognitivas sobre las situaciones. Y después, evaluando claramente nuestras estrategias utilizadas, todo el bagaje que hemos desplegado en ese momento de la situación que nos provoca las reacciones emocionales, claramente. Muy bien, espero que esta unidad te haya hecho recordar algunos conceptos y reforzarlos también. Y nos estamos viendo en la siguiente unidad. Muchísimas gracias.